Hola jóvenes, a continuación vamos a hablar acerca de los huesos temporales. Los huesos temporales son huesos pares, ellos están a ambos lados de la línea media y ayuda a formar parte de las paredes laterales y de la base del cráneo. En vida intrauterina, ellos o estas piezas óseas están formadas por tres huesos a su vez. La porción escamosa, la porción petromastoidea y la porción timpánica. Ya en el hueso del adulto, en el hueso maduro, entonces lo describimos como una pieza única y le describimos tres caras. Una cara externa o exocranial, una cara inferior o basal y una cara endocranial. La cara exocranial vamos a describirla desde detrás hasta adelante. Y lo primero que vamos a encontrar entonces es la apófisis mastoides. Esta apófisis es palpable a través de la piel, está constituida en su interior principalmente por celdas neumáticas, cavidades neumáticas. En ocasiones puede presentar un agujero, este agujero se llama agujero mastoideo. Al estar presente, al estar permeable, sabemos que por ahí pasa una vena comunicante entre lo que es el sistema venoso exocranial con el sistema venoso endocranial. Además, la apófisis mastoides presta inserción a tres músculos: el esternocleidomastoides, el esplenio de la cabeza y el complexo menor. Son tres músculos que se originan de esta apófisis. En ocasiones, y está descrito, mientras más inmaduro es el cráneo que estamos estudiando, podemos encontrar una sutura que se llama sutura petroescamosa externa, y la presencia de él lo que nos recuerda es lo que les mencioné al introducir el hueso, que son tres piezas de hueso separadas. Siguiendo hacia adelante, entonces tenemos un agujero, el agujero del conducto auditivo externo o meato acústico externo. Por encima de este agujero tenemos una espina, se llama espina suprameática o espina de Henle, y un área triangular cribosa, se llama así área suprameática. Eso está en relación todo, como su nombre lo dice, con el cartílago auricular, ¿verdad? Que da paso, el conducto auditivo externo da paso al oído medio, hasta donde está la membrana timpánica. Seguimos entonces hacia adelante, tenemos la porción escamosa, su cara exocranial, que está en relación con la inserción de fibras del músculo temporal. Hacia adelante entonces está la raíz de un saliente que se llama apófisis cigomática del temporal. Como su nombre lo dice, se articula con el hueso cigomático y forman el arco cigomático, que inserta debajo un músculo de la masticación que se llama macetero. Entonces, su cara endocranial, aquí solamente está presente lo que es la porción petromastoidea y la porción escamosa. La porción timpánica no está aquí presente. Y igual manera, vamos a describir desde detrás hacia adelante. Tenemos la cara endocranial de la apófisis mastoides. Aquí vemos la comunicación endocranial del agujero mastoideo y un surco vascular que se llama surco de los senos sigmoideos. Son, como su nombre lo dice, o sea, senos son venas de gran calibre que recorren esa cara. Luego entonces hablamos de la porción petrosa o peñasco. Esta tiene tres caras, tiene forma piramidal, tiene tres caras. Esto sería anterior, esto sería posterior. Describimos la cara antero-superior, esto es lateral, esto es medial. Nos vamos a ir entonces de lateral a medial y vamos a encontrar una eminencia. Esa eminencia se llama eminencia arqueada o arcuata, seguido por una superficie lisa que se llama techo del tímpano o tegmen tympani. Y precisamente eso está en relación con
la porción más superior de la región timpánica. O sea, esa zona ósea que les estoy ahora describiendo tienen que ver con el techo de la región timpánica. Seguimos medialmente, hay una serie de cribas, agujeros pequeños, que se llaman hiatos de falopio. Hiato de falopio, por ahí pasa un nervio que se llama nervio petroso mayor o superior, por ahí penetra. Y medialmente a estos hiatos de falopio, entonces encontramos una fosa, una fovea, que entonces está ocupada en el vivo por un ganglio. Ese ganglio se llama ganglio de Gasser, es el ganglio del trigémino. El ganglio del nervio trigémino se aloja ahí. Y entonces ahí podemos relacionarlo, por ejemplo, por ahí mismo está la hendidura esfenoidal, donde va la primera rama del trigémino o rama oftálmica. Está ahí mismo también el agujero redondo mayor, por donde se introduce la segunda rama del trigémino o rama maxilar superior. Y está también en cercanía el agujero oval, por donde pasa la tercera rama del trigémino o nervio maxilar inferior. Igual, si el esqueleto es inmaduro, podemos ver una sutura, la sutura petroescamosa interna, que entonces es similar a la que le mencioné en la cara exocranial. Tenemos aquí entonces la cara endocranial de la porción escamosa, que está en relación con el lóbulo temporal del cerebro, y también está muchas veces surcada por ramas de la arteria meningia media, que por su vecindad con el parietal, pues entonces también le recorren en su cara endocranial. La otra cara de la porción petrosa, ya les mencioné la cara anterosuperior, entonces es la cara posterosuperior. Aquí entonces por debajo de la eminencia arcuata hay una fosa que se llama fosa subarcuata. Y debajo de esa fosa hay un pequeño orificio. Ese orificio se llama conducto endolinfático, agujero del conducto endolinfático. Eso de conducto endolinfático hace referencia a una circulación especial que hay en esa área del oído medio. Es un líquido procedente, ¿verdad?, del filtrado de la sangre, y tiene que ver con el equilibrio del cuerpo. O sea, el conducto endolinfático entonces permite que penetre ahí ese sistema de circulación. Es importante para lo que es nuestro equilibrio. Por eso es que hay personas que al ser golpeadas en la región temporal se marean, pierden el equilibrio. Medialmente al agujero del conducto endolinfático tenemos entonces el agujero del conducto auditivo interno o meato acústico interno, por donde entonces sale la arteria laberíntica interna y también el nervio vestíbulo coclear o también octavo par craneal, ¿verdad? Desde ahí entonces ese nervio, el auditivo, el acústico, vestíbulo coclear, penetra entonces y lleva las aferencias tanto del equilibrio como de la audición a nuestra corteza cerebral. La cara inferior de los temporales, entonces para verla tendríamos que voltear el cráneo, ver su porción basal inferiormente. Y entonces también vamos a describir desde atrás hacia adelante el vértice de la apófisis mastoides, que medialmente tiene una ranura para la inserción de un músculo que se llama músculo digástrico. Ese músculo, su vientre posterior se inserta ahí, deja una impresión. Medialmente entonces tiene un surco que es recorrido por una arteria que se llama arteria occipital. Hacia adelante tenemos un agujero, se llama agujero estilomastoideo, porque está entre la apófisis estiloide y la apófisis mastoide, y por él pasa el nervio facial o séptimo par craneal. Se llama facial y entonces atraviesa el agujero estilomastoideo. Ahí mismo entonces les menciono la apófisis estiloides. Tiene la forma de un estilete, es bien saliente y aguda, tiene una punta bien aguda. Y esto se debe a la tracción
¿verdad?, que hacen los elementos que en ella se insertan. El conjunto se le llama ramillete de Riolano. Son 3 músculos: estilogloso, estiloioideo y estilofaringeo, y 2 ligamentos. Uno se llama igual que este músculo, ligamento estiloioideo, y el otro ligamento se llama estilo maxilar. Ahí entonces están los componentes de ramillete de Riolano. Lateralmente a la apófisis estiloides encontramos una escotadura que se llama escotadura yugular, ya que en el cráneo articulado el temporal y el occipital delimitan ese agujero que llamamos agujero rasgado posterior o agujero yugular. Como se ve aquí, 2/3 posteriores de ese agujero está ocupado por la vena yugular, que del endocráneo, ¿verdad?, se forma, y el tercio anterior entonces está atravesado por el paso del 9º, 10º y 11º par craneal, que respectivamente se llaman glosofaringeo, vago y espinal accesorio. Delante entonces de esa escotadura yugular tenemos el agujero del conducto carotidio, que, como se ve aquí en la gráfica, vemos que está atravesado por la arteria carótida interna para hacerse endocranial. Siguiendo entonces hacia adelante tenemos ya la porción petrosa, una zona rugosa que presta inserción al músculo periestafilino interno. Se origina de esta zona petrosa del temporal. Siguiendo entonces hacia medial, hay una zona donde confluye la porción escamosa del temporal, la porción timpánica y la porción petrosa. Ahí donde confluyen esos 3 huesos, ahí entonces encontramos un conducto, un agujero, que se llama agujero de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio o tuba auditiva es una comunicación entre lo que es la nasofaringe con nuestro oído interno. Esto nos ayuda a regularizar la presión atmosférica, la presión externa, con la presión interna. Por ejemplo, cuando usted tiene el oído tapado, que está en un avión o que está en una zona de gran altura, usted hace las veces, o sea, hace el gesto de bostezar, y eso hace que se equilibre las presiones y el oído se destapa generalmente. Bien, entonces saliendo de la porción petrosa, seguimos hacia adelante. Hay una cavidad articular, que es la cavidad glenoides del temporal, que se articula con los cóndilos de la mandíbula. Algo a describir en la cavidad glenoide es que está limitada por detrás por el hueso timpánico y por delante por la porción escamosa. Solamente la porción escamosa es articular. La porción timpánica solamente sirve de sostén a la articulación, pero no está en relación con los cóndilos. De hecho, hay una sutura que los separa, tanto la porción timpánica como la porción escamosa. Esa sutura lateralmente se llama sutura tímpano-escamosa y medialmente se llama petrotimpánica. En conjunto se le llama sutura de Glaser. Y por ahí pasa un nervio que está aquí señalizado con el número 12, el nervio cuerda del tímpano, que también es rama del facial y tiene que ver con la percepción del sentido del gusto. Siguiendo entonces más hacia adelante tenemos la raíz ya horizontal, transversa, de la apófisis cigomática del temporal, que, como les comenté, se articula con el cigomático, formando el arco cigomático e insertando el músculo macetero. El temporal, entonces, jóvenes, como ven, además de ayudar a la formación de nuestra cavidad craneal, tiene en su interior órganos importantes para la audición y el equilibrio, que son tratados, manejados generalmente por el otorrinolaringólogo, por ejemplo en la inspección de la membrana timpánica. Muchas veces esas cavidades neumáticas que le hablé del temporal se pueden infectar, congestionar de moco o de pus, a veces hay que drenarla. Y aquí el ganglio del trigémino, sus 3 ramas, la rama oftálmica,
rama maxilar y rama mandibular. El ganglio de Gasser que se aloja en la porción petrosa del temporal. Esto entonces, jóvenes, por ahora es en cuanto